Cuicue, bonjour, hello, buenos días. Es una alegría de estar aquí de nuevo en nuestro séptimo podcast. Tengo la alegría de ofrecer la bienvenida a nuestro colega de Paraguay, Orlando Pérez. Orlando, mucho gusto de estar contigo de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour, good morning, buenos días. Chapá. ¿Cómo están? Así que, Sí, este, y es un gusto, también necesitamos es un gusto. hacerlo un poco en guaraní. También, sí, sí, sí. Ya, Nosotros nos conocimos en la multiculturalidad, así que, ya, bueno, es un gusto estar aquí en este espacio, Paul, ya, a tus sí. órdenes. Sí, sí, gracias, Eh, Orlando. Nos encontramos hace más o menos 20 años en Brasil en un así congreso es, sobre la interculturalidad. Desde este momento pudimos vernos tres, cuatro veces así es. en Paraguay y en otras ocasiones participaste en nuestros simposios de la cátedra. Eh, Mira, Orlando. Paraguay. Eh, Voy a hablar un poco y tú puedes completar, Claro. pero un país de más o menos 7 millones y un país muy interesante, un poco menos conocido que otros países, Así posiblemente es. Chile, Argentina, los vecinos, ¿no? Como Argentina, Uruguay y Brasil hicieron una triple alianza contra Paraguay, que fue un poco una catástrofe, pero Sí. una pérdida de 60% de la población, Y más, una y guerra. más, y más, Eh, pero es parte de la historia ya, y esa parte de la historia no es que cuando uno dice es parte de la historia uno pasa página, pero sí es cierto, Paraguay es el corazón de América Latina, hay un montón de proyectos actuales que justamente pasan por aquí. Tenemos una diversidad cultural y sobre todo una identidad nacional muy fuerte, no solamente por el idioma guaraní, sino por el hecho de ser una raza janá, así, una raza fuerte, una raza muy valiente. Y bueno, y hoy estamos en este proceso de transformación, no reconstrucción a partir de aquello, eso pasó en 1870, hubieron otras cuestiones también, pero hoy estamos en un evidente proceso de transformación a partir de las estructuras que también se ya. van conformando. Hay una integridad más fuerte hoy. Estamos hablando de Brasil, de Argentina, incluso Chile, Bolivia, entonces sí hay una cuestión, una situación regional muy fuerte, sí. Ya, es un país muy, muy dinámico. Mira, antes de proceder, vamos a hablar un poco de Paraguay, pero me gustaría Sí, presentarte un poco. claro, sí, sí. Eres académico en la dirección de posgrados de la Universidad Autónoma de Asunción, con proyectos de investigación, innovación, tecnología educativa, inteligencia de mercados, gestión de riesgos. Y también tutor de tesis de maestría, de doctorado, haces evaluaciones de educación, planificación en Paraguay, en América Latina, diversos proyectos en las áreas de desarrollo local, gestión territorial, energía, sostenibilidad, actividades inclusivas, responsabilidad social. Y tú acabas también de recibir un doctorado honoris causa de Cuba para Sí, así tu es, así trabajo. es. Sí, así Eh, es. qué bueno, Orlando. Eh, Mira, Rara vamos a avis, empezar un rara poco. avis, como dicen, Sí, como dicen sí, algunos, sí. rara avis. Pero sí, Ya, sí, vamos ya. paso a paso. Ya, mira, para empezar, hablamos un poco de Paraguay. Es el único país bilingüe en América Latina, español-guaraní. Habla de este hecho guaraní, cultura, lengua, presencia, no sé, un poder o lucha cultural. ¿Puedes hablar un poco de eso?
Y de hecho, si comenzamos a mirar, Paraguay no es el único país que tiene multiculturalidad en términos de lenguaje, pero sí está reconocido en la Constitución y en la Constitución nosotros consideramos, por supuesto, está consagrado así, que hay dos idiomas, el español, el guaraní, y lo mismo en el Mercosur. En el Mercosur es considerado un idioma, o sea que el Mercosur se maneja con tres idiomas regionales, el portugués, el español y el guaraní, por eso tiene tanta fuerza. Tiene fuerza estratégica también, porque inclusive se usa el guaraní hasta en los partidos de fútbol, porque así nadie entiende qué Ya, es lo que ya. se dice. Y eso están inclusive en los chats, aparecen en los reels, dice, no entendemos nada lo que hablan, dice, porque alguno intenta entender y Ujú. realmente sí, y es una cuestión cultural fuerte porque no quiere decir que todo el mundo hable un guaraní fluido 100% en la parte urbana. Vos, por la propia experiencia también, cuando estuviste acá, hay Ujú. gente que se expresa en el yopará, en un mezclado guaraní, español. La mayoría lo hacemos así, claro, hay una formación académica y hay gente que habla de una manera más fluida, pero sí, es una determinación cultural muy fuerte que determina no solamente una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de presentarse, tiene que ver con un esquema amplio y eso nos, incluso en esta forma de hablar que nos hace diferentes, no nos hace mejores a nadie, por supuesto, como todo, como todas las culturas nos hace diferentes, pero también nos permite este espacio de la hospitalidad, el espacio de la alegría, de vivir en un lugar en donde un verano como hoy te decía 42 grados, estamos todos felices. Bueno. Claro, si hace 6 grados, tenemos mucho frío, son cuestiones propias de la región. Eh, Ya. A nivel de, no sé, del poder de la lengua guaraní en la educación, en la política, en la justicial, ¿cómo funciona? ¿Es una lengua un poco cultural de la gente o es una lengua que tiene sí, un sí, sí. poder también? Sí, por ejemplo, si en la descripción propia de lo que es el proceso del proselitismo político, sin hablar de partidos ni mucho menos, es una lengua necesaria. O sea, la mayoría de los políticos, o sea, todos los políticos hablan guaraní y la fluidez se da en la necesidad de poder comunicarse directamente con la gente cuando hacen su actividad política. Y hay muchísimas experiencias en donde políticos que nunca han hablado guaraní o han hablado muy poco, hay algunos incluso que hablan casi nada, Ujú. y en el momento tuvieron que hacer prácticas y un montón de cosas y uno después los escucha fluidos en guaraní y llama la atención porque la sociedad en general, o sea, las personas de las clases más populares utilizan como el lenguaje diario, el lenguaje cotidiano. Entonces, y eso Ya. genera un acercamiento. Ahora bien, en la justicia, por ejemplo, yo tengo formación de abogado también y en la justicia hay cursos que se dan porque muchísimas personas, la mayoría cuando está buscando alguna cuestión relacionada a la justicia, muchos hablan guaraní y es su expresión genuina, es su primera lengua. Ujú, Entonces es ujú. importante también que se considere, igual que en la educación, de la ley, por ejemplo, Ya. todo en en el ámbito público, todo debe estar en guaraní y en español, y el funcionario público debe manejar los dos idiomas, Ya. independientemente del nivel que esté en la función pública, justamente por el Ujú. hecho de poder ser un agente de respuesta al requerimiento de las personas, ¿no? La lengua guaraní se aprende en la primaria y la secundaria también. ¿Se Eh, utiliza? a- Se utiliza, pero acá hay una cuestión interesante. En los últimos tiempos, el guaraní se ha transformado en un proceso excesivamente académico, por así decir. ¿Qué quiere decir? El guaraní de la calle, el guaraní normal, es muy diferente. Y a veces el hecho de querer enseñarlo como un idioma en donde
En realidad, Ujú, su estructura gramatical se formalizó en 1600, 1700, con el ingreso de los ujú. jesuitas al virreinato del Río de la Plata, a la provincia de Paraguay, por así decirlo, en esa época. Entonces, es una lengua que tiene muchos elementos, y lo digo con respeto, con cuidado, muchos elementos artificiales. Ya, Y por eso se llama guaraní paraguayo. Quiere decir que ya es un ya, guaraní que está mucho más ordenado, que inclusive cuando hay gente que habla el guaraní normal o que el que aprende como primera lengua, a veces tiene dificultad de comprender lo que la gente ya. en las urbes le dice. Creo que hay un avantaje que todo el mundo habla esta lengua y, por ejemplo, las comunidades, más o menos 600 comunidades indígenas en Canadá, hay muchas lenguas diferentes y Sí, sí, sí. es difícil, pero también la estandarización, diccionarios, currículo, Sí, pero sí, sí, la sí. gente más vieja que se muere y es una lengua también oral, Así mismo pero es de transmisión oral, sí. ya, ya, Sí, sí, y hay ya. otra cuestión. Hay otros dialectos, Paul, como el Exet, que se están perdiendo. O sea, el idioma guaraní Mm, era, de hecho, era un idioma común entre los originarios de la región. El guaraní encima era nómade. Pocas ya, cosas le detuvieron. ujú, Le ya, detuvo el océano, toda la conformación del océano Atlántico, le ya, detuvo le detuvieron las montañas de los Andes y le detuvo el frío. O ya, sea, llegaron casi al río Colorado en Argentina, a los Andes y a toda a toda la orilla atlántica. Por eso el guaraní fue mezclándose con otros idiomas también. El hecho de ser nómade y es parte de la ya, cultura actual en ciertas cosas cuando uno analiza el comportamiento, pero justamente es eso que ha permitido como idioma comunicarse ujú, con otros pueblos. Por eso te decía, hay otros idiomas en Paraguay. Hoy nosotros tenemos una ya, secretaría de lengua, y constantemente ujú, están haciendo estas menciones del hecho, sí, está bien, nosotros tenemos que hablar nuestro idioma, el idioma nacional, pero también tenemos que reconocer que hay otros dialectos, deberían llamarse ujú, así, pero son lenguajes autóctonos que nosotros ya, no conocemos, somos poco conscientes de que se están perdiendo. Eso también ya. es una llamada de atención. ¿Todos los guaraní hablan también español? No todos, o sea, y Ya, eso es algo interesante, la mayoría, incluso las personas que estamos ya, hablando que viven en las ciudades y que son ya. del pueblo, hablan el español mejor que muchas personas hablan el guaraní. O Ah, sea, sí, sí. hay que considerar eso, porque a veces uno dice, Ya, sí, pero mucha gente le habla en español y le responde, pero la persona es ya, guaraní parlante. Entonces tiene una habilidad ya, en ya, términos de aprender el español mucho más que las personas de la ciudad, que algunos ya, ya han perdido la costumbre, hablar ya. guaraní. Entonces es muy interesante ese punto. Ya, ya, no pudimos, ya como creo, casi 4 veces en Paraguay, en Asunción, pero pudimos encontrar alguna gente guaraní. Y fue un placer. Puedo decir de otro lado que aprendí un poco de vocabulario muy interesante en el partido de fútbol contigo Sí, y sí, los otros. sí, sí, pero algunos de esos vocablos es mejor no usarlos acá. Son académicos, por las dudas, para que no crean que decimos cualquier cosa. Son académicos, pero el uso adecuado es en la cancha. Sí, 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 porque bien entendí. lo dijiste, son técnicas de motivación para Ya. los equipos y todas esas Ya, ya, cuestiones. ya. No, eso, ya. Mira, Orlando, antes de hablar un poco del contexto geopolítico actual en Paraguay, Eh, me gustaría simplemente tocar la dictadura de Stroessner de 1954 a sí, 1989, 35 años, o más largo en América Latina. Y
¿Cómo tú ves eso? ¿Cuál fue el efecto a largo tiempo? Porque no hubo como una encuesta, una comisión, ¿no? La No, verdad de la reconciliación, pero sí, eso sí, sí. fue duro. Y también, ¿cómo es la política hoy? ¿Hay una relación con esta época o cómo es? Hay una cuestión, porque en muchos de los países de América Latina en algún momento lo conversamos, porque este aspecto de dictadura, sí, son 35 años de una dictadura específica, pero Paraguay vivió un proceso de dictadura mucho más amplio. No es solamente desde esa época hasta el 89. A mí me Ujú, tocó justamente pasar desde la niñez hasta el final de la adolescencia. Yo me estaba formando, me estaba recibiendo en la universidad en el 89. eh, Había estado en aspecto de mi niñez. O sea, yo a veces cuando tengo que hablar de esto hago ese contexto porque no es lo mismo hablar desde la visión de quien estuvo dentro del proceso y fue favorecido, de quien estuvo dentro del proceso y no fue favorecido. O sea, eso ujú, también hay ujú, que plantearse. El otro aspecto que comentaste, sí es cierto, hubo un cambio, pero ese cambio no fue un cambio de transformación democrática genuina. Si ujú, nosotros ujú. hacemos un análisis, fue un cambio de transformación de las estructuras productivas, y las estructuras de poder no cambiaron demasiado. Sí, sí hubo traslado de personas y no hubo algo que en otros países sí hubo, el hecho de poder ponerle un corte y hacer un análisis para decir, bueno, esto no favoreció o no. Entonces, yo, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo que no nos favoreció en nada, sobre todo en el aspecto humano. Pero algunas personas que lo hicieron casi en el límite del sistema, hasta tal punto que dentro del contexto, hoy 1996, hay políticos que todavía hablan del sistema, del estronismo como si fuera algo bueno, que no quiere decir como cualquier sistema pudo haber traído algunos elementos, pero el elemento principal que tiene que ver con las personas viviendo en libertad y pudiendo expresarse, eso no estaba. Y eso genera y ha generado durante mucho tiempo, sigue generando ahora todo un Ujú. proceso a ver, ¿cómo decir?, de no transparencia. Al no haber transparencia, entonces, desde mi visión, y me hago responsable por lo que digo, podemos hacer, y de hecho lo hacemos, distorsionamos muchos valores, entre ellos la verdad. Bueno, Porque terminamos estando entre personas que en algún momento estuvieron a favor o en contra. En mi caso, eh, mi familia expulsada del Paraguay por cuestiones propias de caprichos personales, ni siquiera tenía que ver con cuestiones políticas, de caprichos personales y lo que genera todo un cambio muy diferente y una ya, visión ya, diferente de lo que uno tiene como país, lo que uno tiene como gobierno, incluso el concepto de la democracia, el liderazgo en nuestro país, ya que estamos hablando de esta cuestión en general, tiene ya, demasiados elementos personalistas, paternalistas, que todavía hoy ya. persisten. Y posiblemente Eh, por eso la estructura todavía no ha cambiado como debería. Lo que la gente no es consciente, y para terminar nomás, Paul, a lo mejor me excedo un poco en la respuesta, pero lo que la gente no es consciente hoy, estamos hablando de los jóvenes, de los que nacieron después, o ujú, durante ujú. o después, y ahora los bebés que están naciendo ahora, no tienen conciencia de que existió realmente un tiempo en donde Bueno, las cosas no eran como deberían ser. Había gente que ya, no podía hablar, había gente que hablaba, y planteaba cosas que no estaban dentro suyo simplemente por mantenerse con vida, y hay gente que inclusive ya no estuvo más, familias que se han perdido justamente por querer enfrentarse a un sistema que uno no sabía dónde estaba el enemigo, por así decirlo, o el ya, adversario, ya, ya, o ya. el que estaba en oposición, etcétera. Ah, Ya, como podemos ver, ¿no? En otros países, en Chile, en Argentina, en todos los países de América Latina, casi, sí no hubo tentativa de reconciliación, pero ahora tenemos muchas fracturas, ¿sí? rupturas,
Leí hoy que en Paraguay hay un crecimiento económico importante, pero las desigualdades es muy importante. Gente indígena, Sí, sí, gente en el mundo son rural, significativas, sí. eso es muy significativo en Canadá, en Estados Unidos y en otros países, pero Sí, sí, sí. hay una democracia bastante débil. Las elecciones normativas representan algo, pero no es la construcción verdaderamente de una democracia muy fuerte, con mucho Mm. involucramiento. ¿Cómo tú ves eso en Paraguay? ¿La gente está cultivando una democracia fuerte o es todavía un poco una jerarquía de poder? Bueno, en el fondo somos parte de un sistema más amplio. Como bien lo describiste, es muy difícil que lo que ocurre en otros países con otros niveles de desarrollo, yo nunca digo mejor ni peor, ni más ni menos, pero con otros niveles de desarrollo, es, es casi lo mismo que pasa en Paraguay. Eh, Como bien decía Roa Bastos, uno de nuestros máximos literatos, ganador del premio Cervantes, nosotros somos una isla rodeada de tierra. Y eso Yeah. que parece una especie de contrasentido nos determina no como una gente, sí, estuvimos aislados durante Ujú. mucho tiempo, por eso yo decía que ese aislamiento no fue solo del estronismo, es histórico, ya viene desde después, después de la colonia, ya había procesos de aislamientos muy fuertes. Pero el hecho de poder entender a la democracia como un elemento que permite el disenso y el debate, estamos bastante lejos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos metidos en estructuras que son polarizantes, que todavía están polarizadas. Eh, el debate se da siempre en un nivel en donde las personas debaten situaciones y debaten ideas, pero lamentablemente todavía nosotros tenemos altos niveles de enfrentamiento personal por ideas diferentes. Yeah, yeah. Entonces esas Eh, cosas, claro, es un proceso de cambio, cada vez se va cambiando, pero cuando uno dice un proceso de cambio, y vuelvo a hacer sin apología de ningún tipo, los procesos de cambio se dan en el cambio, no en la estabilidad. Nosotros tenemos una especie de estabilidad en términos de un tipo de gobierno que pertenece a un solo partido político con atisbos muy pequeños de verdadero cambio, en donde realmente yeah, tampoco fueron buenos para nosotros. yeah, Estoy hablando siempre de Paraguay. Entonces, estas cuestiones de cambio, por supuesto, están llevando una especie de lentitud eterna, por así decirlo. Es como yeah. parecen las galaxias que uno dice que no se mueven, pero se mueven tan lentamente, pero que uno no ve. Entonces, Yeah, estos procesos se dan y hay algo, los procesos externos están acelerando el cambio. Por yeah, ejemplo, el corredor oceánico que hoy está uniendo yeah. el Atlántico con el Pacífico, la hidrovía que hoy se transforma en un elemento mucho más dinámico hoy entre Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay. Los Mhm. esquemas regionales están haciendo que tengamos que dialogar de alguna manera unificada con gobiernos de la región que a veces no coinciden con lo que nosotros pensamos y estamos aprendiendo a por lo menos a tener un lenguaje común, porque a veces no, nos Yeah. escuchamos internamente y parecemos excesivos contrastes, ¿verdad? Ya. Habla un poco de la sociedad civil. Hay movimientos sociales, luchas feministas para el ambiente, LGBTQ, cambio Mm. social, contra el racismo, contra la pobreza. ¿Cómo es? Bien, nosotros justamente en este esquema que te comenté anteriormente, estamos teñidos voy a usar la palabra normal, estamos teñidos de conservadurismo. Pero ahora lo voy a decir desde un punto de vista un poquito menos político. Tenemos una estructura de valores muy fuerte. Por supuesto que esa estructura de valores está muy condicionado también por un nivel de creencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay muchos movimientos sociales más progresistas, por así decir, que no Ya, son aceptados en nuestro país. No los aceptamos directamente. Lo que ya, no quiere decir que no se expresen.
sí se pueden expresar, pero en líneas generales son más resistidos, por usar una palabra general. Ahora bien, eh, otros movimientos, como los movimientos sociales en términos de las reivindicaciones, acaba de ocurrir algo hace unos días, la reivindicación docente, que muy poco existió en nuestro país. En Paraguay el docente quizás sea uno de los sectores que menos protesta desde el punto de vista social, aunque es el que más se queja. Ya. O sea, nos quejamos, decimos, nosotros usamos un término muy regional, dice, quejarse, cuando nosotros decimos nos plagueamos. O sea, quiere decir, la Ujú. gente se queja en las redes sociales, se quejan en ámbitos, pero no protesta socialmente, Ya. no se expresa, pero ahora sí ocurrió. Entonces, eso es algo muy interesante. La estructura de los gremios y la estructura de la estructura campesina, porque así se denomina a los que están en los movimientos sociales rurales, sí tienen expresiones todos los años. Pero yo particularmente lo veo como estructuras politizadas. No Ujú. son estructuras sociales que están realmente buscando la reivindicación de los sectores, porque todos tienen derecho a hacerlo, sino que están lamentablemente muy politizadas. ¿Qué quiere decir? Ya. No es un diálogo, es un enfrentamiento entre izquierda, derecha, centro, y no termina siendo algo que piense en Paraguay como un potencial país en términos del presente y del futuro en la estructura regional, en las búsquedas que nosotros tenemos Ujú. que tener como país. Por eso vuelvo a insistirte, sí hay sectores, el sector social está organizado, sobre todo en organizaciones no Ujú. Ujú. gubernamentales, en fundaciones, trabajan mucho los territorios. El aspecto territorial, eso es bueno, está muy bien trabajado estos sectores de de la organización de la sociedad o la Ujú. sociedad organizada, pero lamentablemente algunos de los gremios, vuelvo a insistir, tienen un discurso excesivamente politizado y no terminan de generar Ya. reivindicaciones para sus sectores, lo que no quiere decir que sus dirigentes no estén en mejor situación cada vez que protestan, pero lamentablemente los sectores no tienen cambios. Sí, no sé si hay una conexión con la dictadura, la brutalidad, la cultura de las manifestaciones para la resistencia. eh, eh, es un poco eso fue sofocado o menos fuerte porque en Argentina, en Chile y en otros países es una dinámica cultural también, posicionamiento. Pero noté cuando estuve allá hubo manifestaciones importantes de los choferes de taxi, Sí, sí, sí. pero no fue necesariamente una reivindicación política que creo que algo de sindical o no sé, pero Sí, totalmente sindical. Sí, ya, sí, sí. ya, En su momento era una protesta por una situación propia de estas aplicaciones digitales que generan ya, competencia y lo consideraban por lo menos como competencia desleal para las cosas que estaban haciendo, cosa que, eh, pero, pero, eh, pero lo que no genera, por lo menos eso es de lo que estamos hablando, aspectos de hace mucho tiempo de represión en términos del Estado. Sí hay resistencia, sí hay cuidado, sí hay controles, pero por lo menos en los últimos tiempos, ujú, no se han visto esos sistemas de represión tan fuertes como en otros países. ya, Y la ya. gente protesta, por supuesto, tiene la libertad para hacerlo. Ya, ya. Hablamos un poco de la política actual y es interesante porque en Argentina hubo una tasa de inflación increíble y Sí, como el gobierno extremista actual de Milei que quiere eliminar programas sociales, es muy fuerte, ¿no? La polarización. También en sí, Chile. Pero en Paraguay no tenemos la impresión que la polarización es tan fuerte, es bastante elástico. Hay desigualdades, hay corrupción, hay problemas, sí, pero parece que es
es un poco más estable, ¿no? La situación económica por lo general. Desde el punto de vista económico, Paraguay siempre se ha caracterizado por tener una política monetaria muy estable. Pocas veces se habla de esto, pero desde el punto de vista de la estrategia, no sé, entendido estrategia como política monetaria, Paraguay siempre ha sido un país que ha tenido claridad en términos de las decisiones macroeconómicas, sobre todo de la política cambiaria. Eso ha traído estabilidad. Hoy sí, Ya, si hacemos comparaciones que no las quiero hacer, pero si hacemos comparaciones cambiarias, tratar de ya, unificar monedas con nuestros vecinos significaría que ellos tengan que agregar muchísimos ceros ya, en su moneda. ya, ya, Paraguay no, lo que no quiere decir que no haya inflación. Ese es ya. otro tema que también tenemos que revisar, pero hay mucha estabilidad. Pero quizás también como en otros países, pero vuelvo a insistir, yo concentrándome en Paraguay, esa estabilidad macroeconómica no permea tanto en la microeconomía y en la economía de calle, por así decir, como nos gustaría. Hay Ujú, muchas desigualdades, aunque a ya, veces se miran demasiado las partes que se quedan quienes toman las decisiones, lo que no quiere decir que no lo hacen. Los niveles de corrupción son evidentemente altos, pero creo que todo sistema social humano tiene sus ujú, niveles más evidentes o menos evidentes. Entonces eso tampoco es algo que quiero hacer mención, pero sí en lo siguiente, esa estabilidad nos permite a nosotros manejarnos con ciertos cuidados. Hoy en día igual nosotros creemos, algunos de los que estamos en el análisis, que nosotros tenemos una inflación velada. O sea, como ya, muchos países de nuestra región que plantean una cosa, pero la realidad plantea otra cuando ujú, uno va al supermercado, cuando hace las compras, cuando tiene que pagar las cuentas. Uno ve números que son muy diferentes a los números que se plantean desde la macroeconomía. Pero sí hay muchísima estabilidad. Eso ayuda, por ejemplo, ahora Paraguay entró en el ujú, segundo grado de inversión, lo que significa que hay muchas inversiones, pero eso no permea en lo que necesitamos, ujú. una mejor igualdad para el pueblo. Ya. Las relaciones internacionales de Paraguay son muy especiales. Una Mm, relación muy particular con Taiwán, mm, un intercambio, inversiones, estudiantes que vienen. sí, También con los Estados Unidos. así es. Eso es un Y con poco Israel. particular Israel, Mm, y también en la región, ¿no? Mercosur y yo puedo leer que aquí que recibe, ¿no? Encuentros internacionales, Banco Mundial, FMI y otras cosas. Y, ¿cómo caracteriza esta política de tu perspectiva? Muy pragmático, muy sí, avanzado, porque ya eso, con los Estados Unidos, eso es una bandera roja en este momento, o es algo de muy fácil, es mejor hacer cosas con ellos, o cuál es la percepción de esta relación. bien. Más allá de los gustos, más allá de los gustos y de lo que uno quisiera que ocurran. El relacionamiento histórico con Estados Unidos, el relacionamiento con Estados Unidos no es nuevo, es histórico. O sea, ese es un punto importante para considerar. Sí hay pragmatismo para ciertas cosas que se vienen manteniendo desde hace muchísimo tiempo. Incluso estamos hablando desde la época de la guerra que mencionaste. Quien nos de alguna manera intentó poner frenos y ayudó fue el gobierno de Estados Unidos. Si ayudó o desayudó, es la palabra Ujú. inventada, si ayudó o no ayudó, bueno, es parte del análisis histórico, pero el relacionamiento viene desde hace muchísimo tiempo. También algunas diferencias y que terminaron en acciones bélicas con nuestros hermanos de Bolivia también estaba relacionado Ujú. la misma fuerza. O sea que esta cuestión viene desde hace mucho tiempo.
tanto con Taiwán como con como con Israel, que son dos países con los cuales Paraguay tiene relaciones hace mucho tiempo. Ambos recibieron el voto de Paraguay para ser reconocidos como Estado. Y no estoy haciendo ningún tipo de análisis si está bien, si estuvo mal. Eso ha ocurrido. Entonces, la ayuda que se tiene tanto de Taiwán como de Israel, que se cortó en algún momento y después volvió a fortalecerse, también es algo histórico. El mismo relacionamiento que se tiene con Corea, por ejemplo. Con Corea también, Corea del Sur, también hay un relacionamiento fuerte que tiene mucho tiempo, más allá de que hoy hay una comunidad coreana muy fuerte en nuestro país también, que hoy son ya nacionales y compatriotas. Entonces, estas cuestiones creo que determinan también desde el punto de vista de relaciones exteriores, algunas por, por el relacionamiento y conocimiento que tengo con algunos de sus referentes, de un fuerte pragmatismo y de una mirada regional, porque de la misma manera hay conversaciones con Bolivia para hacer tratados bilaterales más allá del Mercosur, conversaciones con Brasil, conversaciones con Argentina. El único momento que hemos tenido problemas en el Mercosur, más allá de los problemas normales de los vecinos, es cuando entraron países, sobre todo uno que no era vecino. Entonces, que incluso en algún momento se buscó la expulsión, por lo menos la suspensión de Paraguay dentro del Mercosur por problemas políticos, ni siquiera por problemas que tienen que ver con la geopolítica regional. Entonces, eso también es una cuestión interesante de mirar. Y si miramos en términos de oposiciones, hablando desde el punto de vista político, las oposiciones en nuestro país van de un punto al otro punto, generalmente del mismo lado, porque desde el punto de vista general, y es algo públicamente conocido, la mayoría, políticamente hablando de nuestro país, está o adhiere o simpatiza o está cerca de partidos conservadores. Entonces, es evidente que alguna de esas cuestiones vayan a ocurrir. Ya. La posición actual de los Estados Unidos en, como en el mundo como político, no sé, nosotros en Canadá podemos mirar eso en cada minuto. Hay Claro, cambios, hay tarifas, hay amenazas, hay todo, y lo tienen sectores. del otro lado de la cerca, al de vecino, ¿verdad? Entonces, Es un circo un poco y también es real porque hay riesgo de perder empleos y hay relaciones y la gente está boicoteando. boicoteando Bueno, no, viajes y mm, compras y relaciones y colaboraciones. Y no es simplemente Canadá, hay amenazas de anexación de Groenlandia y otros. Y casi todos los países tienen como una postura, ¿qué está pasando este país que se retira de 70 organismos, acuerdos? ¿Cómo va en Paraguay? ¿Qué tipo de análisis hace la gente de eso? en líneas generales casi ninguno. Yeah. En líneas generales casi ninguno, más allá de que uno está viendo y hay repercusiones que uno tiene, sobre todo lo que tenemos la posibilidad de ir a otros países y compartir con colegas de otros países más cerca o más lejos de ese epicentro. Aquí casi no se hace mucho ese análisis, independientemente que nosotros tenemos también intervenciones muy fuertes. Durante el gobierno anterior a que está ahora vigente en Estados Unidos, nosotros hemos tenido intervenciones muy fuertes que afectaron, siempre afectan, pero afectaron sobre todo algunas decisiones internas. Y que el país a través del gobierno y de las organizaciones civiles protestó hasta tal punto de solicitar en su momento que el representante de ese país se retire de Paraguay porque no congeniaba con las ideas, los principios y los valores que se tienen mayoritariamente. O sea, pero siempre es una visión lejana. Te cuento algo para que veas que a veces la dependencia no es tan fuerte. Sí, la dependencia es fuerte en términos del comercio internacional.
Pero cuando hablamos del comercio internacional estamos hablando de la moneda estadounidense, no de los Estados Unidos. Entonces, ese es un punto también a considerar. Y por otro lado, comparando con el dólar, nosotros tenemos una moneda fuerte, o sea, el dólar se ha depreciado, se ha desvalorizado, mejor dicho, en los últimos meses, Ujú. casi 1.000 guaraníes sobre siete Ya. mil que tenía, casi 8.000, llegó está hoy en 6.900 y algo, son 1.000 guaraníes sobre 8.000, es un porcentaje muy alto, lo que significa que realmente al comercio exterior le hace muy mal. Eso sí es evidente, Ujú. genera aspectos de inflación en algunos puntos, pero toda esa cuestión de intervenciones, mirando no desde el análisis político, pues hay mucha gente que lo está haciendo, pero desde el pueblo no es el problema que más Ujú. acucia al pueblo. El Ya. pueblo tiene otros Ya. problemas más importantes. Ya, ya. Hablamos de América Latina. Tú tienes muchas relaciones, colaboraciones, viajes en América Latina. ¿Cuál es tu perspectiva para los próximos 3, 5 años en la región de América Latina? ¿Cómo hay una vitalidad o cómo, eh, cómo tú puedes ver eso? Wow, es una pregunta interesante porque si miramos a cada uno de los países de América Latina, yo no soy quien para meterme en lo que cada uno de los países hace o deja de hacer, pero como visitante y como bien dijiste, alguien que recorre y que tiene relacionamientos, veo que tenemos muchísimas cosas en común. Y ahora voy a decir algo que a lo mejor parece que me desdigo de lo que estoy diciendo anteriormente. Eh, Nosotros tenemos una enorme crisis de identidad como latinos. No, es como que durante muchísimo tiempo estuvimos corriendo detrás del espejo para que nos refleje la mejor vista y el dueño del espejo no le importa demasiado que vista refleja, lo que le interesa que estemos corriendo detrás de él. Entonces creo que ese es un punto en la mayoría de los países de América Latina. A mi entender no es un problema ideológico. Es un problema mucho más profundo de identidad que algunos aprovecharon para construir ideologías que no son eso, ideologías, pero no son respuestas a los problemas reales que tenemos los latinoamericanos. Necesitamos tener una visión mucho más profunda de nuestra identidad, porque si no es muy Ya, difícil dialogar con otros que tienen una identidad diferente, pero una raíz común, pues los latinos tenemos una raíz común. ya. No podemos dejar de reconocer eso. Podemos hablar otros idiomas inclusive, pero Ujú. somos latinos. ¿Qué Right. quiere decir eso? Que tenemos un conjunto de elementos que nos hacen tan parecidos y a su vez tan diferentes que si nosotros no generamos identidad real sobre cada uno de nosotros, quiere decir aceptar nuestra cultura, dejar de pensar de que porque vivimos en Paraguay somos menores que los Ujú. otros o que tenemos menor desarrollo. Reconocer que tenemos culturas ancestrales que tienen una sabiduría enorme y que debemos incorporar hasta en el sistema educativo, recuperar eso, volver a tener una mirada desde el conocimiento, desde la ciencia, desde la política, similar a los países, mejor dicho, a los pueblos originarios que nos dieron base y que no solamente históricamente han Ujú. sido y siguen siendo mucho más exitosos que nosotros hoy, porque lo han sido. No estoy hablando de volver a ser imperialista, no, esa no es la idea, porque imperios existieron en América Latina, pero esos valores Ujú. originarios nos van a permitir poder unirnos, y, porque creo que ese es el problema que tenemos, como existe Ya. en otros países. Nos occidentalizamos tanto. Bueno, algunos me dirán, disculpame, pero estamos en Occidente. Sí, pero estamos en Occidente, pero América Latina tiene su propia identidad dentro de Occidente. Ya. 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 Perdimos tanto eso, le dimos tanto valor a los espejitos que nos han vendido. Lo digo con mucho respeto, pero lo digo así, directo. Le damos tanto valor a los espejitos que nos vendieron que nosotros seguimos creyendo que el reflejo que nos da es la verdad. Ya. Y por eso seguimos Ujú. corriendo hoy.
en la educación, que es el ámbito que a los dos nos apasiona, vemos eso a través de las normas, a través de la indexación, a través de qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces, constantemente estamos corriendo detrás de cosas que llegado el momento, particularmente, no nos aporta tanto como para poder dialogar entre americanos, justamente para poder transformarnos en lo que somos, no mejores que, sino en lo que Yeah, tenemos que ser. Entonces, y así vemos países como los de América Central, algunos de ellos, bueno, que están en la punta, no quiero nombrar a ninguno, por una cuestión desde mi yeah, parte de respeto, que están yeah, yeah. siendo absolutamente atropellados, justamente porque para mí, personalmente, Yeah, sus sistemas internos no son adecuados para responder a lo que realmente cada yeah. pueblo necesita. Ya, ya voy a compartir contigo mi perspectiva, pero Adelante. hace varias veces que viajamos en América Latina desde más de 20 años, varios países, y tenemos colegas, amigos, mucha afección, mucho amor, mucha colaboración. Siempre tuvimos muy buenas experiencias y me pregunto si hay vínculos de solidaridad, ecosistema de solidaridad entre los países. Hay mucha solidaridad, por ejemplo, con Cuba, con otra gente, con otros valores, pero en cada país también hay desigualdades y como formas de gobernanza que, que hace que es difícil, ¿no? La educación y todo. Sin embargo, lo que pasa en Estados Unidos, en el norte, eso se presenta como una solución. Hay que emigrar, hay que quitar el país. Pero estoy de acuerdo. Puedo decir que la lengua española, castellana, hay proyectos científicos, hay instituciones, hay muchas cosas muy, muy buenas, muy fuertes de movilización, pero tenemos una situación, ¿no? También de criminalidad, de narcotraficantes, ¿qué es todo eso? Los consumidores están en el norte, más o menos, pero hay Sí, como la destrucción de Venezuela. Ya hubo mucha gente venezolana hacia el norte, pero más hacia el sur. sí, sí. Es muy compleja, muy, muy compleja, pero creo que necesitamos reimaginar este espacio democrática y la inclusión, redistribución, educación. Uh, pero es una paradoja porque Sí. la gente, la cultura, los valores, proyectos, como en Argentina, los colegas que están trabajando en la educación popular, entonces, pero la política real, política arriba es muy, muy fuerte. Y no hubo como uh, transferto de poder a mucha Ah, gente abajo. Y creo que eso es algo de muy importante, y no solamente en América Latina, en el norte también, pero sí. es difícil. Y cuando mucha gente quiere salir de su país pensando que es mucho, mucho mejor, uh, yeah, yeah. Hay una cuestión allí, Paul. Eh, yo tengo un dicho. Primero que somos todos seres humanos. Algunos parecemos menos, pero somos todos seres humanos. Entonces, somos todos seres humanos. Quiere decir que en la naturaleza del ser humano hay muchas cosas que son comunes. No todo lo que es común es bueno y no todo lo que es común es malo. Lo que vos estás diciendo. Mm, Nosotros nos juntamos cuántas veces, aunque pocas veces nos hemos juntado y nos hemos emocionado juntos, vos y yo. Eh, no solamente porque nos gusta el fútbol, porque nos hemos sentado y hemos comido un buen asado de pollo y de carne. Y dice, ¿cómo es esto? yeah, Y yeah. hemos gritado los goles, y no solamente del equipo de fútbol, hechos con el pack y el stick, y lo hemos gritado, y Yeah, nos emocionamos con eso. yeah, Y aún así, a veces parece que no nos entendemos.
Y porque creo que de alguna manera con los seres humanos somos así, tenemos estas Yeah. disyuntivas y estos dilemas. Y voy a decir algo o sea, el dicho que siempre presento cuando se plantean estas cosas, en las organizaciones también las digo, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí, es duro, porque el gobierno refleja lo que su pueblo quiere. O sea, es muy fácil decir, yo no le quiero a este. Está bien, no digo le quiero o no le quiero, cualquiera, pero como yo digo, sí, el pueblo, yo siempre digo, nosotros tenemos el presidente que nos merecemos y muchos dicen, no, yo no le voté. No tiene nada que ver. No estamos hablando de la individualidad, estamos hablando del grupo. Mm. Y algunos los soportamos y otros se alegran y los acompañan. Yeah. Y eso lo veo en todos los países. Esa relación O es sea, poder, de poder, eh, es muy compleja y estoy sí, de muy acuerdo complejo. Ah, estoy de acuerdo contigo que necesitamos tener el tiempo, tratar de entender el otro, ¿no? sí, Entender, pasar el tiempo, aceptar sin la violencia, deliberar, dialogar, sin insultar, aprender. Podemos hacer muchas cosas y creo que en todos los viajes en América Latina o en otros lugares es eso. Hay mucha gente que quiere presentarse, integrarse, sí, tener relaciones. Eso se cultiva en la educación, ¿no? Puede sí, señor. aprender cómo dialogar, cómo Mm. escuchar, cómo aceptar. Y Lo que cómo vemos disentir. ahora, eh, eh, y ya, cómo disentir. Entonces, sí. ya, creo que lo que pasa, vamos a utilizar como ejemplo, pero desde un año de Estados Unidos trata de utilizar como un batón, ¿no? De madera, de tocar a la gente a la cabeza en a nivel oficial. Entendemos que hay mucha gente Sí, de sí. Estados Unidos, mucha gente buena, mucha gente bella, pero esta manera no va a funcionar de buscar una colaboración o una relación. Y al contrario, eso va a excitar a la gente de hacer otra cosa. Entonces creo que necesitamos también jefes, líderes, presidentes, todo eso que pueden tener un poco de sensibilidad, concientización y también los sistemas, Mm, pero el poder, la educación, eso es la base de todo eso. sí. Yo creo que hay muchas cosas que estás planteando que posiblemente ni vos ni yo tengamos respuesta. Y yo no sé si alguien lo tiene, creo que todos tenemos respuestas parciales. Pero sí estoy seguro de algo. Eh, Nosotros dos estamos aquí y hay otra gente que va a asistir y después va a participar. Y yo creo que ese es nuestro espacio de transformación, mi querido amigo y hermano Paul. O sea, Sí, de sí, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Hacemos ya, bien, podemos equivocarnos, a veces no nos entendemos tanto, a ya, veces tenemos que aprender el idioma del otro. Y no estoy hablando solamente en el idioma en términos de poder hablar ya, fluidamente el idioma del otro, sino ya, comprender su propia esencia. Pero creo yo, Paul, que este es nuestro espacio, voy a usar una palabra, que este es nuestro espacio de lucha. ya, No significa destruir, pero este es nuestro espacio de trabajo, este es nuestro espacio. Y así como ya. los políticos decidieron hacer alguna otra cosa en otro nivel, muchos de Ujú. ellos han sido alumnos nuestros. Y al final tenemos que reconocer que a lo mejor nos equivocamos nosotros también. Pero hay cosas del sistema, que Ya, independientemente que no nos equivoquemos, el sistema a veces plantea otras cuestiones y nosotros tenemos que seguir empujando. Donde tengamos espacio de conversar y de dialogar, hagámoslo. Donde tengamos espacio de construir, hagámoslo. Y ahí ujú, es donde nos damos cuenta en este dilema que justamente en ese nivel podemos hacer cosas que a veces los políticos no pueden hacer. ujú, Por eso creo que tenemos que hacer. Ahora sí, si ya, solamente hablamos y no hacemos, entonces sí estamos equivocados. Nuestro ya, trabajo es en la educación. Vos y yo ya, amamos la educación. ya, Vos y yo ya, formamos gente en este nivel conceptual. ya, Por lo menos yo lo hago. Y ya, bueno, me equivoco, está bien, pero es lo que
lo que quiero hacer y llevar la ciencia, llevar el conocimiento, sentirme poca cosa, pero aún así empujar, encontrarme con alguien como yeah, vos, eh, yeah, que me potencia. yeah. A mí me potencia una persona como vos. Yeah. No, no, eso Gracias. creo que el objetivo no es de tener la respuesta correcta, Claro. es el proceso de desarrollar relaciones de humanidad. Como Sí, Freire, estamos de Paulo acuerdo. Freire dijo, ¿no? Un proceso de concientización con humildad. Me recuerdo que cuando estuvimos allá una vez contigo a la universidad en un curso de doctorado, fue Ajá. una sorpresa para nosotros. Gina y yo hicimos una conferencia en lectura. Todos los estudiantes vinieron de Brasil. Tú Brasil y Angola. enseñaste en portugués, Sí, nosotros hicimos una conferencia en español, pero fue tan agradable. sí, sí, sí. ¿Cómo es que los estudiantes de Brasil vienen para hacer estudios de doctorado en Paraguay? ¿Te acordás? Antes de responder a eso, ¿te acordás que nosotros nos encontramos y nos conocimos en Brasil cuando Ya, yo justamente fui a contar esta experiencia? ya, Enseñar en Paraguay ya, utilizando el idioma portugués y que parece una afectación hasta a la soberanía. Y bueno, podemos discutir de eso ya, también, ya, acá son cuestiones regionales y bueno, los discutimos acá, pero en realidad ocurre por unas cuestiones de coyuntura que se han construido durante el tiempo y hay gente que no lo ve así. O sea, yo que lo miro estratégicamente, yo tengo la posibilidad de enseñar a mis colegas de Brasil, no porque yo sea mejor, ni mucho menos, pero el hecho de poder ayudarles en su formación, porque eso es lo que creo, a mí también me da una cuota de poder transformar un pensamiento. Y yo también aprendo. Hay cosas que yo he aprendido, yo hace 20 años o más de 20 años que estoy justamente en estos proyectos y se ujú, sigue dando. Hay gente por problemas en su propio sistema, porque a lo mejor tiene ventanas de oportunidad aquí, un montón de cosas que a veces se aprovechan o no. Tenemos muchos estudiantes de ese formato en nuestro país. Hay personas que resisten a ese sistema, dicen que no es bueno, ujú. qué sé yo. Yo no voy a emitir ningún comentario al respecto. Si no creyera que es bueno, no estaría allí. Ya, Este, ya, es muy sencillo, pero sí, eso, y es un enorme desafío. Yo hablo portugués porque hablo fluido portugués, pero hay profes que enseñan como enseñaron ustedes en español, y la gente va aprendiendo español, va ujú, aprendiendo. Es una enorme y rica experiencia que tiene que ya, ver con ya, esta construcción regional, y ya, estamos hablando de un país, en el caso de Brasil, que para retomar algo que comentaste, participó en esa actividad bélica que de alguna manera aparentemente nos querían hacer desaparecer. Entonces, pero hoy ya. las cosas han Ya. cambiado. Me entiendo que los estudiantes, me recuerdo que los estudiantes que vinieron de Brasil fueron más o menos, podemos decir, ¿no? Estudiantes racializados o indígenas, o es una población que no pudo fácilmente hacer su doctorado en Brasil, o por qué Es una cuestión vinieron. muy diversa. Es una cuestión muy diversa. Bueno, Generalmente, este, cada uno con su sistema, ¿no? Pero los sistemas ya, en Brasil, digo por propia experiencia, no porque alguien me contó, ya, por haber estudiado allí también, son muy centralizados, a veces difícil de acceder. De hecho, hay todo un proceso de ingreso, hay ujú, mucha gente, estamos hablando de más de 200 millones, así que hay muchas personas que necesitan formarse porque su sistema educativo también es muy diverso. Entonces, en ese esquema de la diversidad, a veces también necesitan otros espacios para formarse, y en su momento Paraguay ha sido la posibilidad, sigue siendo la posibilidad y se ha consolidado también para nosotros como un servicio de exportación. ujú, O sea, es un ya, servicio dado dentro de nuestro país, pero el producto vuelve a Brasil y realmente ya, para responder a lo que decís, son muy diversos en términos comunitarios. Hay ya, algunos que están en países más, perdón, en regiones más autóctonas, hay algunos ya, que están en lo que ellos llaman la ribeiriña, o sea, en la ribera. Es toda ujú, una ujú, experiencia esa, ¿eh?
Yo lo he pasado y he visto, por ejemplo, buques escuela o barcos escuela, en realidad, donde recorren la ribera. O sea, hay de todo. Y hay gente que son de grandes ciudades también. Ya. Mira, eso fue una muy bella experiencia Sí, y fue yo hermoso. sé que los estudiantes te aprecian muchísimo y encontramos también otros profesores de España y otros países Sí. en tu universidad. Mira, una pequeña anécdota y después de eso algo otro para terminar, pero creo que cuando hablamos o cuando pensamos o cuando encontramos, hay que siempre aceptar, ¿no? Que no tenemos todas las respuestas, no es nuestra Así cultura. es. Cuando estuvimos allá en Asunción, nos gustó muchísimo. Comemos algo que se llama la sopa paraguaya. La sopa paraguaya. Miramos como alguien trajo una tarta y buscamos la sopa. No, señora, la sopa, eso es la sopa. Sopa sólida. Muy rico, muy rico. Sí, sí, como una torta de maíz. Y también el partido de fútbol, hay mucho amor por el fútbol y creo que Paraguay hace parte, ¿no? De la Copa Mundial. Sí, al fin, Ok. después de tanto tiempo, vamos a estar Ya, ahí. ya. Y soñamos nosotros con acá, que bueno, los Yeah. latinos somos así, ya Ah, soñamos ya. con los cuartos de final y que si ya llegamos allá a octavos, vamos a llegar acá. Sí, Oh, pero bueno, son muy, cosas del fútbol, son cosas del fútbol. hay mucha competencia porque siempre hay Muchísimas. Brasil, y Argentina, y Uruguay, y Chile. Sí, 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 sí. Y también, Orlando, para terminar, no sé si tú, como persona, tú eres el centro de la animación de apoyo de nuestro equipo de Toronto, el equipo de hockey de Maple Leafs, pero te gusta, nos Me hablamos de encanta. eso. ¿Cómo tú eres la única persona en Paraguay que merece? Tu hijo también. Eva, dos. Seguramente habrá otros que les guste el hockey sobre hielo, pero Maple Leaf, nosotros dos. No, cuando estuvimos allá pudimos hacer el asado de pollo y Sí, sí. mirar el partido. Eso fue único. Me imagino que no hay hielo, no hay posibilidad de tener un No, equipo allá en Paraguay. no hay posibilidad. Nosotros empezamos, como te contamos, con Yeah, esto de gustarnos los deportes hace muchísimo tiempo y nosotros ya yeah, seguíamos el hockey sobre hielo antes de conocernos, vos y yo. Claro que yeah. después tuviste, por Ujú. supuesto que después tuviste muchísima responsabilidad en la definición del equipo que íbamos a seguir. Yeah. No, Es tú más, conoces fue muy una bien. cuestión sí, fue una cosa de amistad. Dijimos, escúchame, ¿somos amigos, sí o no? Sí, te dije, entonces esto no puede seguir así. Me dijiste, esto no puede seguir así. Ah, no, entonces dije, no, por supuesto, Yeah, tenemos el equipo, tenemos todo. No lo traje aquí, porque si no sería yeah. bueno poder mostrar sobre todo el uniforme azul. Nos gusta mucho el azul y el azul y negro, nos encanta, pero más nos encanta Yeah. ganar y no siempre se da. Ya. Cuando yo vi la profundidad de tu conexión con nuestro equipo, te envié una camiseta. Eso Así es. duró algunos meses y Eh, no sé, la empresa aquí me contactó y otros, por fin tú pudiste verlo en el centro, ¿no? De correo Sí, 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 de sí, 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 Asunción. así mismo. Sí, lo recuperamos y usamos. Hay una foto ahí en relación, hay una foto histórica. Cualquier cosa después, Ya, creo que la tenés, si no te paso, en donde nosotros ya. estamos ahí con Sebastián, ahí alentando a los Maple Leaf y los alentamos todas las semanas. A veces con más Ya. alegría que otras, pero estamos ahí todas las semanas. Eh, Cuando tú vienes por aquí, vamos a ir a mirar un partido y eso sería Ah, una alegría. wow, sería un Ya, sueño. No, sería ya. un sueño cumplido realmente. Así Eh, cuando viniste me, acá, fuimos a ver un partido de fútbol. Bueno, el resultado no es lo que esperábamos, oh, pero no, así eso yo funciona.
tenía dificultad de dormir después porque felizmente la gente que apoyó Bolivia se encontró en una caja con mucha protección porque la gente ya no apreció mucho su equipo este día. No. Ya, ya, mira, Orlando, qué alegría, qué placer. Vamos a Igualmente, continuar la colaboración, la amistad. Te deseo mucha igualmente, suerte en todo lo que tú haces. igualmente. Muchas gracias por este tiempo contigo. No, por favor, el agradecido soy yo. Vos sabés que en Paraguay te esperamos a vos, a Gina, para que podamos seguir avanzando y nosotros también tenemos una promesa de poder estar allí y poder Ya. experimentar también el estar juntos en el espacio que te corresponde a vos, pero que nosotros también podamos participar, pero hay un espacio entre los dos y entre las familias que es común y que es el corazón. Así que te agradezco Es muchísimo. eso, tenemos la misma corazón. Te agradezco muchísimo, Orlando. Un abrazo muy fuerte a ti y a la familia. Nos veremos pronto. Nos Chao. vemos, nos Bye bye. vemos. Saludos Bye. a todos, a todos los Eh, que nos escuchan también. eh, Han de estar tan locos como nosotros, pero bueno, bienvenidos a nuestra eh, realidad. Chau, nos vemos, ok, éxito. gracias, Orlando. Bye bye.